les decía, el webinar había sido planeado para hablar un poco de tumores de hipófisis, cuál es la sintomatología, cómo se diagnostica y un poco de información general de esta patología tan común, ¿verdad? Originalmente este webinar había sido planificado para que lo presentáramos en conjunto con el doctor Juan Pablo Díaz, pero desafortunadamente él tenía un viaje y no va a poder participar y solo yo lo presentaré el día de hoy. Solo para darles un poco de información del centro, nosotros somos un centro multidisciplinario, el Centro Clínico Cabeza y Cuello, que contamos con otorrinolaringólogos, neurólogas, una fonoaudióloga, alergología, dermatología, otorrinolaringólogos, como les había dicho, y la idea es pues dar un abordaje más multidisciplinario a múltiples patologías, ¿verdad? Un poco de nuestra historia, de nuestra formación, ¿verdad? Juan Pablo Díaz se entrenó en España, ya tenía oportunidad de estar en Brasil y en los Estados Unidos. Yo hice mi entrenamiento en Brasil y tuve la oportunidad también de rotar por unos meses en el Instituto International Neuroscience Institute en Hannover, Alemania, y hice un fellowship también de cirugía de columna vertebral en Porto Alegre, Brasil. Bueno, para entrar en tema, pues, ¿qué es la hipófisis para comenzar? Pues la glándula pituitaria o hipófisis, como se le llama también, es una glándula que se encuentra en la base del cráneo, en el centro de la cabeza, por así decirlo, y que tiene múltiples funciones, secreta múltiples hormonas y básicamente su función es ser como el director de orquesta del metabolismo de todo el cuerpo. Entonces, ella dirige múltiples funciones dentro del cuerpo. Es una glándula que a pesar de su importancia es muy pequeña, es una glándula que tiene el tamaño de una almendra, es sumamente pequeña, pero como les decía, tiene la función de ser como el director de orquesta, ¿verdad? Esta glándula pues tiene que ver con el metabolismo de los riñones, con la oxitocina, que es la encargada de estimular la producción de leche en las mujeres que están dando lactancia, con el funcionamiento del útero, con la tiroides, la glándula suprarrenal, con el metabolismo óseo de los huesos y obviamente con las hormonas sexuales, ¿verdad? El funcionamiento de ovarios y testículos en los hombres, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante en dirigir todo este metabolismo. ¿Cuándo se produce un tumor de hipófisis en esta glándula? En la mayoría de las veces, estos tumores son benignos en el 99% de los casos. Son raros los tumores que tienen un comportamiento maligno. No se sabe cuál es la causa específica del desarrollo de estos tumores. En algunas ocasiones, muy raramente, estos tumores pueden ser parte de un llamado síndrome de neoplasia endocrina múltiple, que pueden tener tumores en otras glándulas, pero esto es sumamente incomún. Y pues básicamente una cuestión que es importante recalcar es ¿qué es un adenoma de hipófisis? Pues es un tumor benigno que generalmente son tumores de crecimiento muy lento, que precisamente porque crecen muy lentamente dan una sintomatología que muchas veces las personas no le dan importancia, o hasta que la sintomatología es muy intensa, entonces la persona suele consultar. Y pues, ¿cuáles son los síntomas que producen estos tumores? Básicamente lo más común es dolor de cabeza, pero muchas veces es un dolor de cabeza inespecífico, lo que hace que muchas veces el diagnóstico sea tardío, que el paciente consulte hasta que realmente el tumor a veces tenga un tamaño considerable. Crece muy lentamente, como les digo. Y la otra sintomatología que da es disminución de la agudeza visual. Y eso básicamente se produce, el paciente comienza a perder su visión y como es muy lento, a veces no le presta importancia hasta que la pérdida visual realmente es muy importante. Y esto sucede porque estos tumores suelen comprimir las vías ópticas o los nervios que van hacia los ojos.
Y lo que sucede es de que las personas comiencen a perder su visión periférica. Es frecuente que digan las personas o que uno les pregunta, mire, ¿usted no le sucede que se topa con los muebles de la casa? O las personas que manejan, ¿no le ha pasado que ha rayado el carro sin darse cuenta y pensando que está estacionando bien, pero rayó el carro de la par cuando se está estacionando? Y eso es lo que sucede es porque pierden precisamente la visión periférica. Eso se llama hemianopsia bitemporal, es el término técnico de eso. Pero es precisamente eso, las personas pierden completamente su visión en las laterales y a veces, en algunos casos, cuando la compresión es muy severa, comienzan a perder totalmente la visión en uno de los ojos o en ambos ojos. El tumor más frecuente de hipófisis es un tipo de tumor que se llama prolactinoma. Estos tumores, además de la pérdida visual y del dolor de cabeza, tienen una sintomatología muy particular y es que a veces las personas, principalmente mujeres, se pueden quejar de que aún sin estar en el periodo de lactancia pueden comenzar a secretar leche, eso se llama galactorrea. Y ese es un síntoma que hay que prestarle mucha atención y es muy sugestivo de este tipo de tumores que se llaman prolactinomas. En algunos casos, principalmente en hombres también, pueden presentar aumento del tamaño de los pechos, de las glándulas mamarias. Los hombres también tienen glándulas mamarias, aunque generalmente son hipodesarrolladas, o sea, son pobremente desarrolladas, pero cuando hay estos tumores pueden aumentar de tamaño y generar esto que se llama ginecomastia. Otro tipo de tumor o enfermedad que producen algunos tumores de hipófisis es esta enfermedad que se llama acromegalia, que lo que sucede es de que son tumores de la glándula de hipófisis que secretan una mayor cantidad de hormona del crecimiento. Entonces, cuando la persona ya es adulta y se genera esta hiperproducción, aumenta la producción de hormona del crecimiento, pues comienzan a surgir varios cambios en el cuerpo de la persona, ¿verdad? Entonces, puede haber un aumento paulatino de la mandíbula, de las manos, de los pies. A veces cuando el paciente realmente ha pasado mucho tiempo y tiene mucho tiempo con la sintomatología, realmente puede dar un aspecto como el de la imagen ahí, que este fue el modelo para el famoso personaje de Shrek, ¿verdad? Que es eso lo que tenía, acromegalia. Estos pacientes pueden desarrollar diabetes, hipertensión, pueden tener problemas cardíacos, pueden quejarse de dolores articulares o que roncan mucho. Eso es por el aumento de tamaño de la musculatura y de la grasa que está alrededor de la garganta, de la faringe y comenzar a roncar mucho. ¿Va? Y es otra enfermedad relativamente frecuente que generan estos tumores cuando es un tumor productor de hormonal crecimiento. Existen otros tipos de tumores que producen, que son también adenomas de hipófisis, pero lo que sucede es que ellos producen en exceso una hormona que se llama cortisol y generan una enfermedad que se llama enfermedad de Cushing. Y esto lo que genera es que la persona comienza a ganar peso, pero es un peso principalmente a nivel central, como abdominal, se comienzan a formar estrías cutáneas, la persona puede generar osteoporosis, inclusive personas jóvenes pierden mucha masa muscular, se comienza a formar como una jiba en la parte de atrás aquí de la nuca, pueden generar diabetes también, y una característica clínica de las personas que pues padecen de esta enfermedad es que adquieren una configuración de la cara que algunos llaman como cara de luna. Y esto generalmente no sucede de un día para otro, de la noche a la mañana. Esto va surgiendo paulatinamente y generalmente, pues cuando ya tienen este aspecto, los familiares notan que pues, se modificó la fisonomía de la cara de su familiar, pues suelen consultar y entonces cuando uno mide los niveles de esta hormona, cortisol, y suelen estar elevados. Otros tipos de tumores que muchas veces son los tumores más frecuentes son los llamados adenomas no funcionales o no funcionantes, que estos realmente engloban el 50% de los tumores de hipófisis, son los tumores más comunes. La sintomatología principal que dan es disminución de la visión y dolor de cabeza. Estos tumores, aunque se producen de la glándula hipófisis, tienen la característica de que no secretan ninguna hormona y son los más comunes, gracias a Dios. Otros tipos de tumores más infrecuentes y que raramente los vemos, pero que pueden suceder, son adenomas productores de hormonas tiroideas. Son sumamente infrecuentes estos tumores.
Hay otros tipos de tumores que se llaman craniofaringiomas. Estos tumores son más frecuentes verlos en niños o en adultos mayores de 65 años, pero dan otro tipo de alteraciones y tienen otras alteraciones radiológicas, se ven diferentes en las resonancias que un adenoma. Otros tipos de tumores son meningiomas, que son tumores benignos. Metástasis son sumamente infrecuentes, pero recientemente ya hemos visto en menos de un mes, unos 2 casos aquí en Centro Clínico de pacientes con metástasis a nivel de la hipófisis, pero es sumamente raro, es muy raro. Puedo decir que he visto con los dedos de mis manos la cantidad de metástasis en hipófisis. Y otros tumores todavía menos frecuentes, bueno, que no son tumores, realmente son los quistes, que como se muestra aquí en la imagen, que son los llamados quistes de la bolsa de Rathke, que se manifiestan como que fueran un tumor de hipófisis porque comprimen los nervios ópticos y la persona tiene dolor de cabeza y pérdida de visión, pero estos son unos quistes, ¿verdad? Estos no son tumores, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo se diagnostica? Generalmente la persona, como les digo, comienza a tener un dolor de cabeza un poquito más inespecífico y generalmente consultan con un médico general o con un internista que tal vez le llama la atención que tiene un patrón de dolor o de cefalea diferente, y si el paciente menciona pues que ha perdido un poquito la visión, pues se le solicita una resonancia magnética cerebral o de CIA turca, que es un tipo de resonancia específica para ver la hipófisis, y generalmente es ahí donde se visualiza el tumor y es el método ideal para hacer el diagnóstico. Otra cuestión que es importante en los pacientes que se les diagnostica un tumor de hipófisis es el examen oftalmológico. Esto es sumamente importante y muchas veces realmente quienes identifican estos tumores son los oftalmólogos, porque a veces el paciente no tiene dolor de cabeza, no tiene ninguna alteración hormonal como estas enfermedades que les mencioné antes, es un tumor, por ejemplo, no funcional, pero el paciente nota que comienza a ver menos. Entonces consulta con el oftalmólogo en su evaluación clínica realmente nota que el paciente tiene una disminución de su agudeza visual, que no está viendo bien, y al evaluarlo piensa, oh, esto puede ser un tumor de hipófisis, le manda a hacer una tomografía y una resonancia, y bueno, es ahí cuando se hace el diagnóstico. Pero muchas veces el primer contacto del paciente con un tumor de hipófisis es con el oftalmólogo. Y generalmente cuando el oftalmólogo identifica que existe una pérdida visual, suele solicitar este examen que se llama campimetría, que es un examen que es para identificar de una manera más objetiva cómo es la pérdida visual del paciente y qué campos visuales se pierden, ¿verdad? Otra cuestión que es muy importante hacer en un paciente que se identifica que tiene el tumor de hipófisis es hacer medición de niveles hormonales. Precisamente para diferenciar qué tipo de tumor es, si es un tumor no funcional o si es un tumor productor de prolactina, si es un tumor productor de cortisol, de hormona del crecimiento, etcétera. Entonces, generalmente el paciente que se le identifica un tumor de hipófisis es importantísimo hacer una medición de las hormonas en estos pacientes. Bueno, se diagnosticó que un paciente tiene un tumor de hipófisis, se le hizo su examen oftalmológico, se le hicieron su medición de hormonas, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a tratar? Lo importante que quiero mencionar es de que el manejo y el tratamiento de pacientes con tumor de hipófisis es multidisciplinario, o sea, envuelve la opinión del neurocirujano, es muy importante la opinión del oftalmólogo, la opinión del endocrinólogo, para decidir cuál va a ser el mejor tratamiento del paciente. Siempre que yo diagnostico o identifico un paciente con tumor de hipófisis, siempre lo mando para evaluación oftalmológica, refiero al paciente a un endocrinólogo para que nos dé una opinión y lo envío ya con sus respectivas medición de hormonas en sangre para decidir qué hacer. Bueno, como les decía, el tratamiento, la mayoría de las veces optamos muchas veces por tratamiento médico. Y eso es principalmente importante en tumores que son productores de la hormona prolactina. Cuando se identifica un prolactinoma, si este tumor no es muy grande, si no está generando una pérdida visual, o sea, si el paciente no se está quedando ciego, generalmente siempre optamos por el tratamiento médico. Y eso se va a basar básicamente en el uso de medicamentos como la cabergolina,
o la bromocriptina, que actualmente no está disponible en Guatemala. Lo que está disponible en Guatemala es la cabergolina. Generalmente estos tumores, cuando se tratan médicamente, son los llamados microadenomas, son tumores pequeños, son tumores menores de 1 centímetro, que no generan mayor sintomatología, pero sintomatología visual me refiero, pero el paciente puede tener, como les digo, galactorrea, que sale leche materna por los pechos, y a veces no da mucha sintomatología visual, ¿verdad? Generalmente en esos casos optamos por el tratamiento médico. Ahora, ¿cuándo realmente se debe operar un tumor de hipófisis? La decisión de optar por tratamiento quirúrgico en un tumor de hipófisis realmente van a ser en aquellos tumores que son muy grandes, generalmente tumores no funcionales, o sea, son pacientes que tienen todas sus hormonas son normales, identificamos que es un adenoma no funcional, pero el tumor es muy grande, el paciente tiene dolor de cabeza y está perdiendo paulatinamente su visión, son tumores que hay que operar precozmente. En algunos casos también se puede dar el caso de prolactinomas, de pacientes que tienen tumores que son productores de prolactina, que ya se están tratando médicamente, se les dio el medicamento, pero el tumor no está reduciendo de tamaño y el paciente está empeorando de su visión, se está comenzando a quedar ciego. En esos casos, aun cuando sabemos que es un prolactinoma y que probablemente va a resolver con tratamiento médico, optamos mejor por resecar el tumor. ¿Por qué? Tumores muy grandes, aunque se estén tratando con dosis plenas de este medicamento cabergolina, para que se reduzca de tamaño, generalmente va a haber que esperar 3 o 6 meses. Y a veces se necesitan dosis muy altas del medicamento, que muchas veces el paciente no tolera estas dosis del medicamento, tiene mucha náusea, vómito, malestar general, y el paciente está perdiendo la visión. Entonces, en esos casos, preferimos tratarlos quirúrgicamente. Y otras dos condiciones que realmente se prefiere optar por tratamiento médico es pacientes que tienen acromegalia. Generalmente no responden muy bien al tratamiento médico y el estándar de oro es mejor resecar el tumor. Generalmente no son tumores muy grandes, pero la acromegalia genera muchos problemas sistémicos en varios órganos, como les mencioné, produce hipertensión, osteoporosis, etcétera. Se prefiere tratarlos quirúrgicamente. De la misma forma, pacientes con enfermedad de Cushing que tienen hiperproducción de la hormona cortisol, se prefiere tratarlos quirúrgicamente porque sabemos que estos pacientes van a mejorar mucho más rápido y mejor resecando el tumor que si se tratan médicamente, y al contrario pueden ir empeorando o no responden al tratamiento médico a veces, y se prefiere tratarlos quirúrgicamente. Tradicionalmente, la cirugía para tumores de hipófisis tradicionalmente se realizaba pues haciendo una craniotomía, abriendo el cráneo, pues era una cirugía bastante mórbida, a veces pues generaba algunas complicaciones. Generalmente esta cirugía era realizada únicamente por el neurocirujano. Sin embargo, actualmente la cirugía abierta para macroadenomas o tumores de hipófisis se reserva para tumores gigantes, tumores sumamente grandes, tumores que sabemos que no se pueden operar por técnica mínimamente invasiva y que la única opción es hacerlo por una cirugía abierta, pero es rara vez que hay necesidad de hacer una cirugía abierta. Un poco de la historia de la cirugía de hipófisis, como les decía, tradicionalmente la cirugía se hacía a través del cráneo, pero vino este personaje, el doctor Harvey Cushing, que es considerado el padre de la neurocirugía, era un neurocirujano americano a inicios del siglo XX, y pues él tuvo la idea de comenzar a operar los tumores de hipófisis a través de la nariz, que nos da una vía directa sin abrir el cráneo hacia la hipófisis. Y él comenzó haciendo esto colocándose una lámpara normal, una de bombilla en la frente, y él comenzó a realizar esta cirugía y fue el que popularizó la realización de la cirugía a través de la nariz. Esta cirugía, después que falleció el doctor Cushing, entró en desuso. Pasaron muchos años hasta que en los años 60 se comenzó a realizar nuevamente, y en los años 90, finales de los años 90, se comenzó nuevamente a realizar la cirugía a través de la nariz, pero a través de endoscopios. Y comenzó la era de la cirugía multidisciplinaria. Eso significa que participan en la cirugía un otorrinolaringólogo, quien hace o realiza el camino
a través de la nariz para llegar a la base del cráneo donde se encuentra la hipófisis, y el neurocirujano que reseca el tumor, y esto lo hacemos a través de la utilización de instrumentos que son específicos para utilizar a través de la nariz, y un instrumento muy importante que se llama endoscopio, que es una cámara la cual se introduce a través de la nariz y con la que llegamos a la base del cráneo para resecar este tipo de tumores. Y por se preguntarán ustedes, ¿pero por qué a través de la nariz? O sea, ¿por qué va? Pero como les decía, fue el doctor Cushing quien popularizó esta técnica, y realmente se considera una técnica mínimamente invasiva porque es una cirugía sin cortes y es una recuperación mucho más rápida. Y si nos vamos a través de la historia, pues fueron los egipcios los que comenzaron a utilizar este abordaje para llegar al cráneo. Cuando ellos hacían sus momificaciones, ellos extraían el contenido de dentro del cráneo, o sea, extraían el cerebro de las personas que fallecían y que querían momificar a través precisamente de la nariz. Por ahí extraían el cerebro y podían iniciar el proceso de momificación. Entonces podemos decir que desde ahí comenzó la idea de operar los tumores de hipófisis a través de la nariz. Pero ¿cómo llegamos a la hipófisis a través de la nariz? Sabemos de que existen ciertas cavidades alrededor de la nariz que se llaman senos paranasales. Y un seno muy importante se llama seno esfenoidal, que es este que estoy señalando aquí. Este seno esfenoidal, que es una cavidad aérea que está como atrásito de las cavidades nasales, es la que conecta directamente con este espacio que se llama cía turca, que es donde está asentada, por así decirlo, la glándula hipófisis. Eh, pues este seno es el que nos permite abordar directamente a través de la nariz a la hipófisis, ¿verdad? Y esto se hace, como les decía, a través de endoscopios. Entonces, pues es como les decía, el seno esfenoidal se encuentra justo por debajo de este espacio que se llama cía turca. La cuestión es de que la cía turca, donde se encuentra la hipófisis, está rodeada de estructuras muy importantes, de los nervios que van hacia los ojos, que se llaman nervios ópticos, y el quiasma óptico. A la par de la glándula hipófisis están dos arterias muy importantes, que son las que llevan la sangre al cerebro, que se llaman arterias carótidas, y hay unas cavidades venosas que se llaman senos cavernosos, por donde van nervios que van hacia los ojos, que son sumamente importantes. Entonces, la hipófisis se encuentra en medio de estructuras sumamente importantes y sumamente delicadas. Entonces, el abordaje a través de la nariz nos da una vía directa a la hipófisis sin necesidad de atravesar o pasar cerca de estas estructuras. Es una vía directa realmente hacia la hipófisis, ¿verdad? Como les mencionaba, la cirugía abierta, lo que se llama craniotomías, que es abrir el cráneo para llegar a la hipófisis, realmente se reserva para tumores sumamente grandes, tumores gigantes, tumores del tamaño de una manzana tal vez, lo cual es sumamente difícil o imposible resecarlos a través de un abordaje transnasal. Entonces, tumores gigantes sí se prefiere abordar a través del cráneo, que ocasionalmente lo hacemos, pero en la mayoría de los casos evitamos utilizar esta vía y siempre vamos a preferir utilizar la vía a través de la nariz. Entonces, como les decía, la cirugía endoscópica transnasal para tumores de hipófisis es una vía más directa. Evitamos la manipulación del cerebro, llegamos a la hipófisis por abajo, por así decirlo, no tocamos para nada el cerebro. Generalmente utilizamos la propia gravedad, porque al abrir la base del cráneo y llegar al sitio donde se encuentra el tumor, aprovechamos la propia gravedad para extraer y resecar el tumor. Eso nos facilita mucho la cirugía, la utilización de gravedad. Cae por sí solo muchas veces el tumor y eso nos facilita mucho la vida para resecar estos tumores. Y a través de esta vía, una vez que abrimos la base del cráneo, también se reconstruye la base del cráneo utilizando los propios tejidos nasales para cerrar, por así decirlo, el hoyo o el espacio que hacemos en la base del cráneo para llegar al tumor. En algún momento, cuando se repopularizó la técnica de la cirugía transnasal, eso fue en los años 60,
se comenzó a hacer la cirugía transnasal utilizando unos separadores especiales que llamamos de espéculos y utilizando microscopio. Quien popularizó esta técnica fue también un neurocirujano americano en los años 60. Pero como les decía, a finales de los años 90 se comenzó a popularizar la utilización de endoscopios y el manejo multidisciplinario entre el neurocirujano y el otorrinolaringólogo para hacer este tipo de cirugías. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el endoscopio en lugar de usar un microscopio? Todavía existen neurocirujanos que resecan estos tumores utilizando un microscopio y no es que esté equivocado o que sea mal hecho, sino que así fueron entrenados, es una buena técnica, pero la ventaja de los endoscopios es de que podemos utilizar inclusive endoscopios que nos dan visión lateral. Entonces, la analogía que yo utilizo es como que usted entre a una habitación, pero usted no puede girar la cabeza. Ese es el equivalente a operar con microscopio. Usted entra a una habitación a través de una puerta, pero usted no puede girar la cabeza hacia los lados para ver el resto de la habitación. Usted solo tiene visión hacia el frente. Con el endoscopio podemos tener una visión de 360 grados. Es como entrar a una habitación y poder girar la cabeza en todo sentido. El endoscopio nos permite tener visiones laterales. Tenemos una visión magnificada. Vemos mejor. Podemos tener inclusive una visión hasta 2, inclusive en algunos casos hasta 3D. Eso nos permite ver mejor. Es una cirugía mínimamente invasiva, como les digo, no hay cortes en la cabeza, todo se hace a través utilizamos la misma vía de acceso, el mismo camino que nos da la nariz y la cavidad nasal hacia la glándula pituitaria, y el abordar a través del seno esfenoidal, pues nos permite llegar directamente a la glándula hipófisis. El hecho de que sea también una cirugía sin cortes hace que sea una recuperación mucho más rápida, una cicatrización más rápida, y permite que el paciente también se pueda ir a la casa mucho más rápido después de haber realizado la cirugía. En algunos casos, también el hecho de usar endoscopios nos permite evitar colocar tapones nasales muchas veces, cosa que si se utiliza microscopio por el sangrado a veces que hay a través de la nariz, sí hay necesidad de colocar tapones nasales. Con el endoscopio muchas veces no colocamos tapones nasales después de la cirugía, y también permite a varias personas ver, o sea, el anestesiólogo, el ayudante, el cirujano y el otorrino pueden ver al mismo tiempo lo que está sucediendo a la hora de hacer la cirugía a través de las pantallas. Entonces, como les decía, es una cirugía multidisciplinaria. Los otorrinos tradicionalmente utilizan los endoscopios y están acostumbrados a utilizar los endoscopios para hacer cirugías de senos paranasales, pacientes con sinusitis. Muchas veces compartimos instrumental quirúrgico y, por así decirlo, nos complementamos, ¿verdad? Porque lo que hace el otorrino es que nos hace el camino a nosotros los neurocirujanos para llegar a la base del cráneo, y ya nosotros nos ocupamos de la cirugía una vez que el otorrino nos llevó a la base del cráneo. Bueno, esto lo mencioné, ¿verdad? Las relaciones anatómicas de la hipófisis con el resto del cerebro y con este seno que se llama seno esfenoidal. Y a veces también la cirugía endoscópica transnasal nos permite no solamente resecar tumores de hipófisis, sino que también podemos resecar tumores de la base del cráneo que puedan ser accesibles a través de la nariz, y entonces lo podemos utilizar también para resecar tumores como meningiomas que suceden en la base del cráneo anterior y con la que podemos utilizar los propios endoscopios para resecar estos tumores. Esto para darles una idea de más o menos cómo son los tumores. Generalmente los tumores que van a generar sintomatología como dolor de cabeza o pérdida visual van a ser tumores que tienen más de 3 centímetros. Difícilmente un tumor de menos de 2 centímetros va a generar pérdida visual, y muchas veces cuando se identifica un tumor de este tamaño va a ser porque el tumor está generando síntomas sistémicos como estas enfermedades como Cushing, acromegalía. Algunos de estos tumores a veces no son tan grandes, pero generan muchas alteraciones en varios sistemas, como estas enfermedades que les mencioné. Generalmente los tumores que crecen mucho son los adenomas no funcionales muchas veces, o los prolactinomas, que sí pueden llegar a tamaños considerables, como les decía, hasta el tamaño de una manzana o de una naranja.
que generalmente tumores de estos tamaños sí va a ser necesario realizar una cirugía abierta, pero tumores de menos de 5 o 6 centímetros es posible resecarlos por vía endoscópica transnasal. Una cuestión importante es que cuando entramos a través de la vía endoscópica transnasal, lo primero con lo que nos vamos a encontrar va a ser con los cornetes. Estas estructuras que están dentro de la nariz muchas veces nos van a ayudar a poder reconstruir la base del cráneo, cerrar el orificio que hicimos en la base del cráneo para resecar el tumor, y es solo para que se hagan una idea de más o menos cómo es nuestra visión cuando entramos a través de la nariz. Nos encontramos con varias estructuras y es más o menos esta la visión que encontramos. Una vez que entramos a la nariz, el otorrino se encarga, como les decía, de hacer el camino, de abrir ciertas cavidades o espacios que hay dentro de la nariz que nos permitan llegar a esto, a la base del cráneo, a la silla turca, que se llama, que es donde está asentada el tumor, ¿verdad? Y una vez que llegamos aquí a esta área que se llama la silla turca, pues ya nos encargamos nosotros los neurocirujanos de abrir esta parte. Muy importante, utilizamos una cuestión que se llama Doppler endoscópico, que es para identificar dónde se encuentran las arterias carótidas, que generalmente están lateral a la silla turca. Es muy importante identificarlas ellas para no producir una lesión y tener una hemorragia importante durante la cirugía. Y esta es más o menos nuestra visión, ¿verdad? Cuando ya el otorrino ya nos abrió el camino hacia la base del cráneo, pues ya nos encargamos nosotros con la utilización de un drill de alta velocidad, que es como un instrumento que nos permite, por así decirlo, raspar el hueso de la base del cráneo, pues logramos llegar a esto, que es el piso de la base del cráneo. Abrimos esta membrana que se llama dura madre, y a través de este pequeño orificio, que es, para que se hagan una idea, esta es la visión magnificada que tenemos, pero esta distancia de aquí hacia acá, este espacio que abrimos en la base del cráneo, difícilmente tiene más de 2 centímetros. Y a través de esos pequeños 2 centímetros es que resecamos los tumores de hipófisis, ¿verdad? Generalmente, una vez que pues, ya hice yo como neurocirujano mi parte de resecar el tumor, el otorrinolaringólogo se encarga de hacer lo que se llama un colgajo, que es como una lengua, por así decirlo, de mucosa nasal, y se utiliza este tejido nasal para cubrir de esta forma el área donde abrimos previamente para resecar el tumor. Eso generalmente lo hacemos cuando a veces por resecar el tumor podemos tener una fuga de líquido cefalorraquídeo, de líquido que hay en la cabeza, y para evitar que continúe la fuga de líquido cefalorraquídeo por la nariz, pues es necesario cerrar ese defecto o cerrar ese orificio a través de la utilización de esta lengüeta de tejido de mucosa nasal que se llama colgajo nasoseptal. Eso generalmente lo hace el otorrinolaringólogo, y con eso generalmente se logra reparar este defecto, ¿verdad? Como les decía, generalmente los tumores que tienen sintomatología son tumores que tienen más de 3 centímetros de tamaño, ¿verdad? Recordando un poco las relaciones anatómicas, pero solo para mostrarles más o menos cómo es que operamos, ¿verdad? Generalmente operamos lo que se llama 4 manos, ¿verdad? El otorrinolaringólogo generalmente maneja la visión del endoscopio, y yo con 2 manos, en esta foto está el doctor Juan Pablo Díaz, estoy yo, estamos viendo a través del endoscopio. Esta es nuestra visión que tenemos a través del endoscopio, y los dos utilizando nuestras 2 manos y utilizando las propias fosas nasales. Por ahí introducimos los instrumentos y realizamos toda la cirugía, ¿verdad? Realmente es una cirugía muy bonita. La recuperación del paciente es fenomenal. Desde las primeras horas después de la cirugía, el paciente ya nota una mejoría importante de su visión. Lo primero que nos dice el paciente al día siguiente después de la cirugía: doctor, estoy viendo bien, puedo ver los letreros, puedo ver la televisión, puedo leer los subtítulos en la televisión cuando están en la habitación, en el hospital. Entonces, eso es una satisfacción escuchar eso cuando el paciente nos dice que puede ver bien y que está comenzando a recuperar su visión. Y esto lo podemos realizar realmente a través de la cirugía endoscópica nasal, que nos permite
hacer la mayoría de las veces resecciones completas o casi completas del tumor. Solo para mostrarles algunos casos, esta era una paciente una paciente femenina que tenía un adenoma no funcional, un adenoma que no generaba producción de ningún tipo de hormona, pero la paciente estaba perdiendo paulatinamente su visión. El tumor estaba comprimiendo esta estructura acá que se llama el quiasma óptico y los nervios ópticos, por lo que la paciente estaba perdiendo su visión periférica. Y pues se hizo la cirugía endoscópica transnasal y pues este es el resultado posoperatorio. Esta es la resonancia posoperatoria 2 meses después de la cirugía. Normalmente la hacemos entre 4 a 8 semanas después de la cirugía, una resonancia control, donde podemos ver que la glándula hipófisis está preservada, se resecó el tumor y no existe ninguna evidencia de tumor. Este es otro paciente, era un paciente joven de 21 años, que él tenía un prolactinoma, era un tumor productor de prolactina, tenía sumamente elevada la prolactina, pero este patojo estaba perdiendo paulatinamente la visión, había perdido casi completamente la visión en el ojo derecho. El estudiante de universitario quería continuar estudiando, esta pérdida visual le estaba afectando mucho su desempeño estudiantil, y este paciente fue evaluado por un endocrinólogo y en conjunto decidimos que si se trataba médicamente, el tumor iba a reducir de tamaño en 3 o 6 meses. Mientras tanto, el paciente iba a continuar perdiendo su visión. Entonces optamos por operarlo y esta es la resonancia posoperatoria. Podemos ver que aquí se observa la glándula hipófisis preservada. Esto es una estructura que se llama aste hipofisiario. Se resecó completamente el tumor y el paciente al mes después de la cirugía había recuperado el 75% de su visión en los dos ojos. En el ojo que tenía completamente perdida la visión ya había recuperado el 50% de la visión a las 4 semanas. Este paciente desafortunadamente era diabético, lo que hacía que su recuperación fuera un poquito más lenta, pero estoy seguro que va a recuperar el 100% en menos de 3 meses de haber realizado la cirugía, ¿verdad? Perdón. Y esta es una foto comparativa, ¿verdad? Podemos ver cómo estaba el tumor antes de la cirugía y después de la cirugía, de una visión de lado, una visión de frente del tumor antes de la cirugía y luego de la cirugía sin evidencia de tumor. Entonces, estos son los beneficios de la cirugía endoscópica nasal, que podemos hacer resecciones completas, seguras, con buenos resultados y que pues, los pacientes pues, mejoran de su visión, ¿verdad? Les agradezco mucho su tiempo, disculpen el atraso, que tuvimos ahí unos problemitas técnicos ahí, pero gracias a la ayuda de nuestro amigo Rodrigo logramos resolverlos. Vamos a resolver algunas preguntas por acá. Pregunta aquí una persona: mi hijo tuvo síntomas de falta de olfato y cambios de humor, dolor de cabeza, aumento de peso, pérdida de memoria. Esto le dio una depresión crónica. Ajá. Bueno, me preguntan aquí que si los tumores de hipófisis pueden generar bipolaridad y trastornos psiquiátricos. En algunos pacientes que tienen enfermedades como el Cushing, que son productores de cortisol, pueden tener algunas alteraciones psiquiátricas si está muy descontrolado desde el punto de vista metabólico. Algunos pacientes, cuando tienen mucha pérdida de visual, realmente pueden llegar a tener depresión y generar algún tipo de trastorno psiquiátrico, pero que estos tumores sean causa de bipolaridad, de esquizofrenia o algún trastorno psiquiátrico, no, esto no es la causa de este tipo de trastornos, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta. Pregunta aquí otra persona: en el caso de haberse realizado una resonancia magnética y no haber salido nada de indicios de tumores, pero los dolores de cabeza continúan diariamente, ¿qué podría ser lo que esté causando el dolor? Bueno, hay muchas causas de cefalea tensional, hay migraña, hay cefalea en salvas,
La Sociedad Internacional de Cefaleas indica que hay más de 100 tipos de cefaleas. Esto generalmente no lo tratamos nosotros los neurocirujanos. Generalmente cuando la causa de la cefalea no tiene una causa específica anatómica, o sea, no hay un tumor o pues una situación patológica dentro del cerebro, eh, pues generalmente esto lo tratan mucho mejor los neurólogos. Yo les recomiendo que si en su resonancia o en su tomografía no surgió que tiene ningún tumor, esto debe ser evaluado por un neurólogo. Preguntan aquí si pueden ser graves los tumores de hipófisis. Realmente la gravedad se define por la pérdida visual. Entonces, sí, hay tumores de hipófisis que realmente pueden dejar a un paciente ciego y desafortunadamente sí he tenido casos que el diagnóstico se hace muy tardío, me traen al paciente y el paciente ya está ciego y cuando les preguntamos tiene 1 año, 6 meses de estar ciego, pues si tienen un tumor de hipófisis, se puede operar el tumor, pero cuando la pérdida visual es muy crónica, tiene mucho tiempo, muchas veces la recuperación neurológica, o sea, la recuperación de la visión es pobre o mínima. Y si tiene mucho tiempo de pérdida visual, a veces no podemos, aunque se reseca el tumor, el paciente a veces no lo reseca. Entonces, realmente para nosotros la gravedad en este tipo de tumores es la pérdida visual. En eso se pregunta a otra persona, ¿después de retirar un tumor puede volver a aparecer? Sí. Existe un porcentaje de recidiva. Por eso es de que es muy importante el seguimiento. Pacientes que son operados de hipófisis, idealmente debe realizárseles una resonancia al menos 1 vez al año. Algunos estudios mencionan que la tasa de recidiva puede ser, en algunas series mencionan hasta el 40%, otras series mencionan entre el 20 y 30%. Generalmente es más probable que reaparezca el tumor si se realizan resecciones incompletas, o sea, si se reseca 50% del tumor o menos, es muy probable que el tumor continúe creciendo. Ahora, si se realizan resecciones de más del 90% del tumor, es poco probable que reaparezca, o si reaparece, tiene un crecimiento muy lento, entonces no hay necesidad de reoperar, porque realmente uno tiene que pensarla 2 veces antes de reoperar un paciente que tiene un tumor que ya fue operado, porque las reoperaciones suelen ser muy difíciles porque se forma cierta cicatriz en la nariz y en la base del cráneo y eso dificulta mucho una reoperación. Entonces, en la mayoría de las veces, pues intentamos hacer resecciones completas. Preguntan aquí hasta qué punto la migraña puede ser un síntoma de un tumor. Realmente menos del 5% de los casos de personas que tienen migraña o dolor de cabeza, la causa va a ser un tumor. La mayoría de las veces son otras causas. Todos, 90% de la población tiene más de alguna vez en su vida dolor de cabeza y la mayoría de las veces no va a ser un tumor. Y ese es el problema precisamente con los tumores de hipófisis, porque muchas veces pues dan dolor de cabeza, el paciente no le pone mucha importancia hasta que realmente el dolor es mucho, entonces consulta, se hace una tomografía o una resonancia y se identifica el tumor, pero no es, no todo lo que es dolor de cabeza significa un tumor. Realmente cuando un paciente tiene migraña, lo ideal es que sea evaluado por un neurólogo o una neuróloga. Ellos tratan mucho mejor problemas de migraña que nosotros los neurocirujanos. Pregunta aquí una persona, fui diagnosticada con hiperprolactinemia, tomo tratamiento con Cabertrix. ¿Será que a raíz de esto que me he podido quedar embarazada para eso hipotiroidismo? Sí, generalmente los pacientes que tienen un prolactinoma pueden también tener alteraciones hormonales y pueden tener otro tipo de alteraciones hormonales que les impida quedar embarazadas. Mi sugerencia es de que esto se lo trate un endocrinólogo, ¿verdad? Sí, a veces puede haber producción de prolactina extracraniana, es raro, ¿verdad? Pero puede darse. Y realmente, si usted tiene varios trastornos hormonales, es mejor que sea evaluado por un endocrinólogo, ¿verdad? Eso es lo ideal. Pregunta a otra persona. Tengo otra pregunta, Ok. doctor. En las iniciales había una que no leímos. Dice, yo tuve prolactinoma a los 23 más o menos. Los análisis de sangre en enero salieron normales. ¿Es necesario hacer TAC?
Lo ideal es hacer una resonancia de silla turca con contraste. Ese es el método ideal. La tomografía, pues es un método diagnóstico fácil y es más barato que una resonancia, pero no nos permite ver bien la silla turca y principalmente si hay un microadenoma, o sea, un tumor pequeño, menor de 1 centímetro, no se va a visualizar en la tomografía. Entonces, lo ideal es hacer una resonancia. Ya me perdí en las preguntas. Perdón, aquí hay otra. Siendo una paciente femenina de 26 años que presentó pubertad precoz. En la TAC no se le visualizó nada a los 7 años. En resonancia magnética se visualizó un microadenoma. Puede haber problema de fertilidad. Como le repito, esto es preferible que lo evalúe un endocrinólogo. Esa parte sale un poco de mi expertise como neurocirujano. No soy la persona idónea para ver infertilidad. Eso lo tiene que ver un ginecólogo especialista en infertilidad o ver si no es un endocrinólogo, ¿verdad? Pregunta otra persona, ¿los tumores de hipófisis también se reflejan en pérdida de la movilidad nerviosa en la cara? No, los tumores de hipófisis no producen parálisis facial. Tumores muy grandes, lo que puede suceder es que invaden una estructura que se llama seno cavernoso y lo que hace es de que aquí en esta cavidad van ciertos nervios que van hacia los ojos. Entonces, si estos nervios se ven afectados por el tumor o comprimidos por el tumor, el paciente lo que puede perder es la movilidad del ojo o que tienen un párpado caído y que tienen un ojo cerrado. Eso generalmente sí puede producir tumores de hipófisis grandes, pero parálisis facial no. ¿Un tumor o nódulo hipointenso de 4 milímetros es considerado peligroso? No. Lo que hay que hacer es darle seguimiento, hacer una resonancia cada año o cada 6 meses y hacer mediciones de las hormonas para ver si vale la pena tratar algún trastorno hormonal. Como les digo, el manejo de tumores de hipófisis siempre es multidisciplinario, interesa mucho la opinión del endocrinólogo y obviamente nuestra opinión como neurocirujanos. Pregunta otra persona. A mi madre ya la operaron y no pudieron remover el tumor por completo y la van a operar nuevamente. ¿Será posible que ya no recaigan los síntomas ya que le sigue doliendo la cabeza? Ya pasó un año. Habría que ver el tamaño del tumor, qué tan grande es, qué tanto le lograron resecar, ver cómo está la resonancia postoperatoria y ver si es candidata a reoperación a través de la nariz. En algunos casos, cuando es reoperación, preferimos hacerlo a través del cráneo. Depende mucho del tamaño del tumor y el tipo de tumor, ver cómo están las hormonas. Si ella continúa con dolor de cabeza, puede ser que el tumor esté aumentando de tamaño, principalmente si está perdiendo la visión. Lo ideal sería repetir la resonancia. ¿Cuánto debe medir normalmente la hipófisis? La hipófisis es muy pequeña. Como le digo, la hipófisis es del tamaño de una almendra. No debe medir más de 1 centímetro y medio. Generalmente cuando hay un microadenoma surge dentro de la hipófisis y ya en una resonancia magnética con contraste se pueden identificar microadenomas hasta de 4 milímetros, ¿verdad? Es posible identificarlo, ¿verdad? Pero la hipófisis es muy pequeña, generalmente. Estos tumores, pregunta otra persona, ¿estos tumores tienden a crecer o tienen un tamaño determinado? Es muy variable, generalmente son tumores de crecimiento lento, van aumentando paulatinamente de tamaño. Cuando son tumores muy grandes es porque la persona esperó mucho para consultar, no le prestó importancia a sus síntomas y cuando identificamos tumores muy grandes es porque generalmente el paciente tiene años de tener el tumor y se identificó tardíamente, pero no hay un tamaño específico. O sea, puede haber microadenomas, que son tumores de menos de 1 centímetro, hasta macroadenomas, que puede haber tumores hasta de 8 centímetros de tamaño, ¿no? Pregunta otra persona, ¿un aneurisma puede parecer un tumor de hipófisis? Sí. Hay unos aneurismas que se llaman aneurismas
gigantes. Si eso es un aneurisma de una arteria del cerebro que se llama comunicante anterior, se puede comportar como que fuera un adenoma de hipófisis. O sea, puede comprimir los nervios ópticos y puede comprimir la hipófisis por lo mismo, ¿verdad? Estos tumores, sí, estos aneurismas generalmente los tratan idealmente neurocirujanos vasculares, son aneurismas complejos de tratar, a veces requieren reconstruir el vaso sanguíneo con múltiples clips para resecar el aneurisma, pero en una resonancia magnética se puede identificar si es un tumor sólido o si es un aneurisma. Eso es posible hacerlo a través de la resonancia, pero sí hay aneurismas gigantes que se pueden comportar como que fueran un tumor de hipófisis. ¿Por qué es necesario hacer exámenes de laboratorio para determinar si se necesita cirugía o no? Como mencioné al inicio de la presentación, ¿verdad? Hay tumores de hipófisis que producen hormonas y hay tumores de hipófisis que no producen ninguna hormona. Algunos, los que son productores específicos de algunas hormonas, pues se pueden tratar médicamente, como los prolactinomas, que son productores de esta hormona que se llama prolactina. Si se le tratan, hay algunos tumores que se pueden tratar médicamente, si el tumor no es muy grande, pues no hay necesidad de cirugía. Ya si el tumor es grande, pero no produce ninguna hormona y tiene síntomas, pues es mejor operarlo, ¿verdad? Entonces, como les decía, es sumamente importante la medición de hormonas en todos estos pacientes para determinar hacia dónde dirigir el tratamiento, si se da tratamiento médico, si se da tratamiento quirúrgico o qué. Aquí hay otras preguntas. Pregunta una persona, me detectaron un microadenoma hipoficiario, fue mi ginecólogo con una resonancia y lo que me afecta es que tengo, pues, no estoy menstruando, dolores de cabeza, vértigos, aún no lo trato, es de 4 milímetros. ¿Es necesaria operación? Pues si es de 4 milímetros es muy pequeño, ¿verdad? Si su resonancia tiene más de 6 meses, lo ideal sería repetir una nueva resonancia, hacer una resonancia control y hacer exámenes de hormonas. Nuevamente medición de prolactina, ¿cómo se llama? De todas las líneas hormonales, ¿verdad? ¿Hay en Guatemala test o lugares para diagnóstico de neoplasia endócrina múltiple? Sí, esto generalmente lo tratan los endocrinólogos. También en Guatemala hay cirujanos endócrinos que se dedican realmente a tratar pacientes que tienen tumores en múltiples sitios como glándulas suprarrenales, en parótidas, en tiroides, y sí hay cirujanos en Guatemala entrenados para operar este tipo de tumores. Yo no hago esto, ¿verdad? Yo soy neurocirujano, yo me dedico a la cirugía neurológica de la columna, pero sí hay quienes diagnostiquen neoplasia endocrina múltiple, sí. Específicamente en el Integra Cancer Institute, aquí en el edificio de Integra Medical Center, hay 2 colegas que se dedican a esto. ¿Qué otra pregunta? ¿Cada cuánto tiempo se debe realizar resonancia magnética para control de tamaño microadenoma? Cada 6 meses, cada año. Si se realizaron 2 resonancias seguidas en 6 meses y no hubo una modificación del tamaño del tumor y es pequeño y no tiene usted ninguna sintomatología, su visión es buena y no tiene ninguna alteración hormonal, hacer una resonancia cada año estaría bien. Si no tengo tiroides, ¿se podría desarrollar mal funcionamiento de la hipófisis? No, al contrario, si usted tiene un problema de hipófisis puede tener mal funcionamiento de la tiroides, pero un problema de tiroides no condiciona un mal funcionamiento de la hipófisis. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, pues les agradezco mucho a todas las personas que nos esperaron, que decidieron, espero que tuvimos algunos problemas técnicos al inicio y que tuvieron la paciencia de esperarnos esos 25 minutos que en lo que resolvíamos el problema. Y muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado y que haya sido bastante ilustrativo, de que hayan pues aprendido y conocido un poco más de esta patología
que es sumamente común y que de hecho es los tumores de hipófisis son los tumores más frecuentes dentro del cráneo. Si no hay más preguntas, pues les agradecemos haberse conectado. Muchas gracias, doctor Gil. Bueno, feliz noche a todos y gracias.